Hola gente querida, bueno, este es mi primer video. Eh, Soy Danilo Castro, profesor de educación física y entrenador de fútbol hace ya 8 años. Eh, la idea de, la idea de esto es poder brindar información, pasarla bien también con la comunidad y aprender también de comentarios de otros profesionales y demás. Y poder tener un espacio para poder hablar de fútbol, de la parte bien de fútbol, de la parte de fútbol desde adentro, como yo lo definí. Eh, no de lo que pasa afuera, no de lo que pasa con dirigentes, entrenadores, jugadores fuera de lo que es básicamente el deporte, que es lo que realmente a mí me apasiona, ¿no? La idea es hablar mucho de táctica, de estrategia, de los planteos de los equipos, de partidos, eh, algunos equipos históricos, jugadores históricos que hayan marcado el fútbol, que nos entretenga también, que sirva para poder tener intercambio de opiniones, ideas, que, bueno, eso como profesional siempre ayuda a crecer. El primer video va a ser una reacción a un video que encontré que hace un repaso general sobre la historia de la táctica. Me pareció súper interesante, muy entretenido, así que bueno, este va a ser el primer video que vamos a reaccionar. Vamos a hacer un repaso de lo que es la táctica, iniciando con una definición de táctica que básicamente es un conjunto de movimientos, acciones o decisiones coordinadas de un equipo, ¿sí? Que se llevan a cabo en conjunto por los jugadores que forman parte de un equipo. Y de ahí, bueno, deriva, esta es una definición sintetizada de la táctica, de diversos autores, leyendo distintas bibliografías, lo que podemos resumir. Y bueno, de esto deriva la estrategia, los modos de juego, las ideas de distintos entrenadores y la toma de decisiones de los jugadores dentro de la cancha dependiendo de todos estos factores. Vamos a arrancar viendo este video entonces, que está buenísimo. Espero que les guste y vamos a ir analizando a medida que vayamos viendo. Años. Estas son las imágenes que probablemente te vienen a la mente. Sin embargo, ¿qué pasaría si retrocedemos el reloj casi 170 años? Ahora mira estos. Era una época en la que las formaciones solían parecerse al rugby y cada jugador en el sistema parecía ser como delanteros. Y estos delanteros rara vez pasaban el balón y simplemente driblaban directamente para marcar el gol. Entonces, ¿cómo pasamos de eso a esto? Esto es la historia de la evolución más influyente en la historia del fútbol. Una historia de casi 200 años que trajo varias tácticas desconocidas y extrañas que aún afectan nuestro juego moderno. Desde el caótico patear y correr hasta el ultradefensivo aparcar el autobús, desde la icónica pirámide hasta los inspiradores Wilhelmes. Y desde ese fútbol total revolucionario hasta el más artístico tiki-taka. Trinitaka, trinitaka, trinitaka. Entonces, ¿cómo se dio esta evolución? ¿Y cuáles fueron esas tácticas históricas de las que estoy hablando? Así que sumerjámonos en la historia de nuestro juego. Antes de sumergirnos en la historia, permítanme presentar al patrocinador que hizo posible todo este video. A medida que el fútbol se convierte en un juego mental que antes, los jugadores deben mejorar decisiones e inteligencia para ser futbolistas completos hoy. Para entender por qué las tácticas antiguas solían verse así, primero debemos saber las reglas del fútbol. Entonces, cualquier jugador delante del portador del balón se consideraba en fuera de juego y no podía recibir un pase. Esto significaba que no se permitían pases hacia adelante y el balón solo podía jugarse de lado o hacia atrás. Los equipos adoptaron formaciones como estas, donde formaban una cadena horizontal de jugadores. Y la tarea principal del portador del balón era driblar lo más lejos posible y usar su fuerza y habilidades para anotar. Y si lo detenían, simplemente pateaba el balón hacia adelante para que un compañero lo persiguiera. Así que en este punto, pasar el balón no era algo común en el fútbol, y era más como una guerra individual, con entradas bruscas viniendo de todos lados.
Pero en 1872 ocurrió algo inusual. Bien, fíjense que hasta ahora lo que vemos en Inglaterra, que en sus inicios del fútbol se parecía mucho al rugby, la pelota no se podía pasar hacia adelante, se consideraba fuera de juego, entonces los jugadores, eh, la única forma que encontraban de llegar al arco contrario era intentando gambetear a los jugadores oponentes o tirando la pelota hacia adelante para que un jugador de atrás corriera. Únicamente por el campo, en lugar de simplemente ser pateado de un lado a otro. Y esta escena inusual lentamente dio lugar al arte del pase y el trabajo en equipo sobre el individualismo puro. Y para complementar esto, las cosas comenzaron a cambiar con la introducción de la primera regla de fuera de juego. Y esta nueva regla permitía a los jugadores recibir pases hacia adelante siempre que hubiera 3 oponentes, incluyendo al portero. Esto aumentó la importancia del pase y los equipos crearon sistemas más equilibrados, centrados en el control del mediocampo. Así que el sistema luego se convirtió en pirámide, donde un delantero bajaba al medio y actuaba como un todoterreno, que no solo daba pases, sino que también marcaba goles, además de defender cuando era necesario. Entonces, por el medio flexible, esto dio la... Bien, cabe aclarar también acá, en este inicio, acá les voy a recomendar una serie que vi de fútbol que está muy buena, que cuenta más o menos la historia del fútbol en sus inicios. Primeramente, aclarar que el fútbol inicialmente en esos años solamente era un deporte que se jugaba, que lo jugaba la elite, digamos, la gente adinerada de Inglaterra. Eh, Hay una serie que se llama El Juego de Caballeros, se la recomiendo porque está muy buena, muy interesante, cuenta más o menos la historia del fútbol en su inicio. Entonces inicialmente no era un juego tan popular, sino que era un juego más elitista o más selectivo, por decirlo de alguna manera. Lo organizaban solamente eh, estos, estos clubes, estos primeros clubes que se fueron fundando, que estaban integrados por caballeros, por personas, por hombres adinerados. Y bueno, ahí vemos la primera regla que se implementa del fuera de juego, que bueno, básicamente era para darle un poco más de hacerlo un poco más divertido, por decirlo de alguna manera. Se implementa esta regla del fuera de juego, como ven ahí bien explicado en el video, para darle un poquito más digamos, que sea un juego más atractivo y más divertido para los integrantes y también para los espectadores, pues si no se tornaba muy aburrido. Libertad a los delanteros para enfocarse en marcar goles, mientras que ambos defensores podían concentrarse en proteger la portería. Al observar los sistemas anteriores, se requería que cada jugador realizara todas las tareas, lo que agotaba sus energías y resultaba en juegos sin goles con frecuencia. Sin embargo, con el tiempo, debido a la posición estática de los delanteros y defensores, la pirámide se volvió demasiado predecible y rígida, así que alguien tenía que idear una solución más flexible. Y aquí es donde este hombre, Jimmy Hogan, intervino y propuso la idea, que, al igual que los centrocampistas, ¿por qué no hacer que los delanteros sean flexibles y que realicen movimientos de ida y vuelta? Como resultado, en lugar de estar en una posición rígida, permitió que los delanteros se movieran por el campo y apuntaran a los espacios entre la formación del oponente. Esto hizo que la pirámide fuera más flexible e impredecible, ya que obliga a los defensores del oponente a salir de sus posiciones zonales y dejar espacio detrás para que otros lo aprovechen. Entonces, inspirándose en él, muchos equipos legendarios como el Wonder Team de Austria y el equipo dorado de Hungría lograron el mayor éxito en escenarios globales, y a medida que más equipos comenzaron a dominar los juegos a través del pase y aprovechando la sobrecarga ofensiva de la pirámide, desafortunadamente hubo menos evolución en las tácticas defensivas. Por lo tanto, eran necesarias reglas para hacer el juego más equilibrado e igualitario. En 1925, la nueva regla del fuera de juego permitía estar en posición correcta con solo 2 oponentes frente a él. Esta regla impactó enormemente el juego. Bien, como vemos acá se implementa otra regla del fuera de juego, ya más parecida a lo que se juega hoy en día. Y acá no se menciona, quizás se focaliza en todo lo que es Europa, en el fútbol, porque se centralizaba y es como les decía anteriormente, que las primeras reglas y los primeros torneos fueron organizados en Inglaterra y alrededores. Pero cabe destacar que acá hubo
hubo dos equipos, dos selecciones muy destacadas, que fueron la selección uruguaya y la selección argentina, que, que fueron primeramente los más fuertes de Sudamérica. Y bueno, la selección uruguaya sobre todo, que gana los primeros Juegos Olímpicos y el primer Mundial, eh, era una selección que se caracterizaba por tener, además de buen juego, intentar hacer pases y profundizar, era un equipo muy aguerrido, como históricamente ha sido la selección uruguaya, pero bueno, en esos inicios fue una selección que marcó una época también. Los sistemas más antiguos parecían vulnerables, y los equipos tenían prisa por adoptar una forma más equilibrada defensivamente. En Inglaterra, para contrarrestar esta nueva regla, el entrenador del Arsenal, Herbert Chapman, reformuló la antigua pirámide, donde movió a sus dos defensores más profundos hacia los lados, y transformó a su centrocampista central en un tercer defensa central, que también puede unirse al mediocampo, muy parecido a como Pep utilizó a John Stones en el Man City. Cuando conectas a estos jugadores más profundos con una línea, forma una figura en forma de M. Sin embargo, con el todoterreno de múltiples habilidades ahora convertido en defensor, había una falta de creatividad en el mediocampo. Para resolver esto, de los 5 atacantes, Chapman también movió a sus dos interiores hacia el mediocampo, y los convirtió en los principales creadores de juego. Esto dio lugar a la formación WM, una forma que introdujo el prototipo temprano de los modernos números 10 y los dobles pivotes. Y cuando observas esto de cerca, proporciona un equilibrio perfecto con 5 atacantes y 5 defensores. Y cuando juegas esto contra una pirámide, los 4 centrocampistas crean un patrón en forma de caja y superan fácilmente en número a sus 3 centrocampistas. E incluso Pep Guardiola adoptó algunos aspectos de esto, utilizando laterales invertidos o centrales avanzados dentro de su 4-3-3. Esto le ayudó a aprovechar la ventaja del mediocampo en caja, mientras aún mantenía la amplitud con los extremos. Y como resultado, desde mediados de los años 20 hasta principios de los 50, el WM comenzó a ganar popularidad en todo el mundo, como un nuevo modelo para contrarrestar la regla del fuera de juego. Y viendo su popularidad, comenzaron a surgir nuevas variaciones para enfrentar su dominante mediocampo en caja. Así que en los años 30, el entrenador italiano Vittorio Pozzo tuvo la idea de por qué no invertir la M del sistema WM y eventualmente crear una forma de WB. Y cuando comparas esta forma con el WM, sobrecarga la línea media y puede enfrentar su mediocampo en caja. Y curiosamente, cuando vuelves a mirar esta forma, claramente se asemeja mucho a la estructura moderna del 4-3-3, pero con posiciones más antiguas. Así que en este punto, el WMS y el WWE comenzaron a extenderse por todo el panorama futbolístico, y para la década de 1950, más y más equipos comenzaron a dar igual. Bueno, hasta acá fíjense las variaciones, sobre todo en defensa, en realidad en un todo, pero eh, se empiezan a adaptar primero a las nuevas reglas y después entrenadores que empiezan a ver cosas estratégicamente, empiezan a pensar cómo cambiar esas formaciones iniciales para poder contrarrestar la formación del rival. Eh, Se creaban por ahí o se generaban tendencias, entonces todos los equipos jugaban de la misma manera. Y en algunos entrenadores que empezaron a pensar un poco en cambiar, son los que van marcando la historia a lo largo del fútbol. Fíjense que inclusive eh, entrenadores como Pep Guardiola, que son entrenadores actuales, que es un entrenador actual, implementa cosas de esos primeros pensamientos tácticos, que obviamente eran más rígidos, jugadores que debían ocupar esas posiciones y debían ocupar esas posiciones, no tenían mucho margen de flexibilidad, por decirlo de alguna manera, debían moverse en esos espacios y no había mucho más que eso. Bueno, acá aparece el gran Brasil de Pelé con el 4-2-4, que con uno de los equipos que marcó la historia del fútbol, porque fue uno de los mejores de la historia. Y bueno, que cabe destacar de este equipo, que por ahí no se menciona en este video, ahora vamos a seguir viéndolo. Eh, Estos dos jugadores volantes centrales quizás más posicionales, 4 defensores bien marcados que le dan gran importancia al pasaje de los laterales,
Brasil se caracteriza históricamente por tener grandes jugadores, grandes laterales,